El Ministerio Cetro de Dios presenta el mensaje de restauración y edificación a las naciones por el profeta José Ramírez. Bueno, quiero leer la palabra en el libro de Deuteronomio, capítulo 14, versículo 2. Deuteronomio, capítulo 14, versículo 2. Dice así: leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, añadiendo bendición, salud, honra, gloria, poder, paz, prosperidad, alegría, liberación y paz a su palabra. Dice: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Voy a repetir porque este versículo es bien insinuante, bien señala la intencionalidad del corazón de Dios con respecto a este pueblo de Israel. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. El tema que traigo hoy, yo quiero que usted atienda, es un tema donde hay un perfil, paseamos un poco por los pasillos de la escatología, pero yo quiero que usted oiga, porque Dios me ha dado la bendición de enseñar la palabra de una manera sencilla y clara, y yo sé que usted va a aprender. El tema que traigo hoy lo he intitulado Dios e Israel, así como lo oyes, Dios e Israel. Pero para hablar de este tema es necesario que veamos a Israel como un pueblo peculiar de Dios, un pueblo en quien el Señor ha dibujado una gama de gloria, un programa profético que debe cumplirse de una manera total, y en ese cumplimiento ha de afectar la vida de toda la tierra. Entonces, para eso debemos empezar por ver a Israel, primeramente, en el plan de Dios. Además de las promesas que el Señor tiene para la iglesia, ha cumplido matemáticamente las que le dio al pueblo de Israel desde hace miles de años. Cuando Dios promete algo, lo cumple. Repito, cuando Dios promete algo, lo cumple. Dice la Biblia que el que prometió es fiel para cumplir. Eso está en Hebreos capítulo 10, versículo 23, donde dice: porque fiel es el que prometió. En el libro de Ezequiel, profeta, en el capítulo 37, del versículo 12 al 14, dice: por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Señor Jehová: he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Versículo 13 dice: y sabréis que yo soy Jehová, cuando abriere vuestros sepulcros, y os sacaré de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu sobre vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. En Génesis, capítulo 24, cuenta la palabra, la Biblia, la Escritura, que Abraham mandó a buscar con Eliezer, el damaseno, el sirviente de Abraham, una esposa para su hijo Isaac. Y dice que Dios guió al sirviente de Abraham, a Eliezer, damaseno, hasta la ciudad de Nacor. Oiga esto, la ciudad de Nacor, que eso quedaba en la tierra de Mesopotamia. El nombre Mesopotamia significa una ciudad asentada en medio de dos ríos. Y allí fue el encuentro, oiga, con Rebeca, la futura esposa de Isaac. De esto ya hace miles de años atrás. Isaac oraba, luego que ellos se juntan como
pareja, como esposos. Isaac oraba a Dios para que Rebeca le diera simiente, para que Rebeca le diera descendencia, para que Rebeca le diera hijos, porque Rebeca era estéril. Usted sabe que el Señor Jesucristo está tipificado en Isaac. Él está intercediendo para que Israel, el pueblo de Dios, en su esterilidad, fructifique. Rebeca le da 2 hijos a Isaac, le da a Jacob y a Esaú. Eran gemelos, eran mellizos. Jacob es el remanente de Israel que será salvo. Y lo que será eliminado está tipificado, está representado en Esaú. El salvo no va a ser aceptado porque es bueno, sino porque se dejó cambiar y él anheló el cambio. En el libro de Job, capítulo 33, versículos 27 y 28 dice: Él mira sobre los hombres, y el que dijere, pequé y no me ha aprovechado el pecado. Versículo 28 dice: Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. Eso sucede con el corazón de todos aquellos que quieren un cambio, que quieren cambiar, que quieren salir del atolladero donde están metidos. Vea, el mismo Cristo que hace más de 2000 años caminó por las calles polvorientas de Judea, de Idumea y de toda Palestina, el mismo Cristo que convirtió las aguas en vino, está aquí ahora para convertir tu corazón, para convertir tu vida de ruina a una vida de bendición, de prosperidad espiritual, de tu vida de tristeza a una vida de alegría. Convertir tu vida de una vida de amarguras y de oscuridad a una vida plena que solamente Dios puede ofrecer, porque Él dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan abundantemente. Entonces, como estoy hablando de Israel, la Biblia dice que la salvación viene de los judíos, y el judío más grande, el único hombre que cambió la historia y la partió en dos, se llama Jesús, se llama Cristo. Por eso en la historia aparece antes de Cristo y después de Cristo. Nadie más pudo cambiar la historia sino Jesús. Entonces, lo primero que conseguimos es la señal de la visita de Cristo en Betel. Betel significa casa de Dios. Y por eso quiero que usted entienda que el otro hijo de Rebeca, Esaú, no fue condenado ni fue eliminado de la primogenitura porque era malo, sino porque no deseó lo espiritual, ni deseó el cambio. Cuando Jacob va camino del exilio, huyendo de su hermano Esaú, porque le robó la bendición, y usted sabe, y allá en Betel, Jacob recibe del cielo un sueño. Eso usted lo va a encontrar en Génesis capítulo 28, versículo 10 hasta el versículo 22. Él llegó a un paraje solitario allá en ese momento y no tenía ni dónde recostar la cabeza, y dice que tomó de las piedras de aquel paraje y recostó su cabeza y se quedó dormido y vio una visión, un sueño, una escalera, ángeles que subían y bajaban. Bueno, eso tipifica la primera visitación de Cristo a la tierra de Israel. En Betel, que significa en hebreo casa de Dios, se manifiesta claramente la misericordia de Dios para ese pueblo de Israel. Jacob, aunque vio la visión allí, él no tomó en cuenta la visitación en el plano que debía haberlo tomado, y siguió su camino, ungió con aceite la piedra en que recostó su cabeza y se fue. Y se olvidó del asunto. Solo que él dijo: esto no es otra cosa sino casa de Dios y puerta del cielo. Esa primera visita no tuvo el impacto debido porque Israel, al igual que Jacob, no tomó en cuenta al Mesías la primera vez que vino. Cuando Jacob llega a la casa de Labán, su suegro, el papá de Rebeca,
sucede la historia maravillosa de aquella jornada de trabajo. Óigame bien, 14 años de trabajo. Trabaja 7 años por Raquel. Esto tipifica a Cristo trabajando por Israel, por la Raquel espiritual, trabajando fuertemente por amor. Los años a Jacob, dice la Biblia, que le parecieron cortos porque amaba a Raquel. Asimismo, Cristo vino a los suyos con amor, porque la Biblia dice en el libro de Juan capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, Cristo vino a los suyos con amor, se prodiga, se entrega a tiempo completo, se da plenamente, no se reserva para darle amor a su pueblo Israel. Porque Dios, dice la Biblia, que es amplio en perdonar, que para siempre es su misericordia. Dice la Biblia que Él es fuente inagotable de amor y de gracia. Seguimos la historia. Transcurridos los 7 años de trabajo de Jacob por su esposa Raquel, de quien se enamoró, dice, después que pasan esos 7 años, yo me imagino que él dijo, bueno, muy bien, tráigame a Raquel, porque es mía, porque yo pagué el precio por ella, porque yo trabajé por ella 7 largos y duros años, me parecieron 7 horas, 7 minutos, porque cuando algo se hace con amor, el tiempo se congela. El tiempo es simplemente un detalle. La palabra de Dios, dice la Biblia, que ya nosotros entramos en otra dimensión, rompemos con el esquema del cronos, que es el tiempo natural. El movimiento se mide en tiempo, eso es física. El movimiento se mide en segundos, en minutos, en horas, en años, en decenios, en quinquenios, en centurias, en milenios. Así se mide el tiempo. Y ya nosotros rompemos con ese esquema del cronos y entramos en la eternidad de Dios. Por eso la Biblia dice, en Apocalipsis, un ángel puso un pie en el mar, otro en la tierra, y levantó su mano derecha y juró por el que vive para siempre que el tiempo no sería más. Por eso cuando usted está en la presencia de Dios, está orando, está clamando, está intercediendo, está gimiendo, se le pasan las horas y usted no se da cuenta, porque el tiempo se detiene y usted entró a la dimensión donde vive Dios. Dios no vive en el tiempo, Dios vive en la eternidad, porque Él es la eternidad. Por eso que dice, para siempre es tu misericordia. Entonces, cuando Jacob trabaja por Raquel, él le dice al suegro, ahora envíame a mi esposa que yo te la pagué. Pagué un precio por Raquel. Pero resulta que Labán le envía otra, le envía a Lea, la hermana, que significa fatigada, cansada. Significa algo que está usado, que está gastado. Eso está en el hebreo. Y Mateo capítulo 11, versículo 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. La repudiada, Lea, se la envían a Jacob. La que no estaba en el programa, por la que él no había trabajado, la que no era esposa, ahora termina siendo la esposa, como cuando Jesús en Juan capítulo 1, versículo 11 y versículo 12 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lea entra y es desposada. Aquí Lea tipifica a la iglesia, porque ella no era la que debía ser desposada, sino Raquel, que tipifica a Israel. Por lo que Jacob, representando a Cristo, descendió para desposarla. Juan capítulo 1, versículo 11 dice, a los suyos, Israel, no le recibieron. Juan capítulo 5, versículo 43, por eso yo quiero que usted atienda, porque yo estoy hablando palabra de Dios. Dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Ellos no le recibieron. Ahora, termina la fiesta de los 7 días de los desposorios de Lea. La palabra boda
viene del hebreo ketubá. La ketubá era un contrato matrimonial. Eso es cultura judía, eso es cultura hebrea. Entonces, cuando termina la fiesta de los 7 días de los desposorios de Lea, que es tipo de la boda del Cordero, óigame bien, yo quiero que usted atienda y no se entretenga, oiga bien, que esto no se habla mucho por ahí. Cuando termina la fiesta del matrimonio de Lea con Jacob, que es tipo de las bodas del Cordero, que durarán 7 días proféticos, que son 7 años. Vea Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 9 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Versículo 9 dice: y el ángel me dijo: bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces Isaac trabaja otros 7 años más por Raquel. Esto es tipo de los 7 años que durará la gran tribulación, donde Dios estará trabajando para traer el corazón de su esposa original, que se llama Israel, tipificada en Raquel, para que vuelva a él. Ahora, es por Raquel por la que Jacob trabajó. Pues escuche esto, para rescatar a Raquel de la casa de Labán. Porque para poder sacar a Raquel de la casa de Labán, tuvo que trabajar 7 años más. Y Labán tipifica aquí a Satanás y al anticristo. ¿Sabe por qué? Porque usted recuerda cómo al final se lleva a Lea y a Raquel. O sea, se lleva a las dos. El Señor primero se llevará a la iglesia representada en Lea. Y después viene por Israel. Jacob trabaja por una y le dan 2. Le dan otra. O sea, luego que trabaja por la otra, se las lleva a las 2. Allí están la iglesia e Israel juntas. Ambos son propiedad de Dios, quien pagó un gran precio por ellas en el sacrificio de Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 14 dice: porque Él, hablando de Jesús, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces vamos ahora con la señal de Cristo en Peniel, pero yo estoy hablando de la bitácora de Jesús por la tierra de Israel. Fueron 33 años y medio que Jesús pisó la tierra de Israel. Él nunca salió de Israel porque era a las ovejas de la casa de su padre, a la cual Dios Todopoderoso le había enviado. La otra señal es la señal de Cristo en Peniel. Continuamos con Jacob, la experiencia de Jacob. Cuando Jacob regresa de la casa de Labán, Raquel estaba en la casa de Labán y él tuvo que trabajar 7 años más por Raquel para rescatarla de Labán. Labán aquí representa al anticristo, al diablo. Durante 7 años Israel va a estar bajo la potestad satánica, hasta que abran los ojos y digan: bendito el que viene en nombre del Señor. Pero ese no es el tema aún, ese no es el punto al cual, pero quiero más o menos darle referencia de cómo se van cumpliendo la palabra profética delante de nuestros ojos día a día. Entonces, cuando Jacob regresa de la casa de Labán, tiene la experiencia de Peniel. Recuerda cuando peleó con el ángel y todo eso. Y peleó fue por la bendición. En el camino de Betel a Peniel, salió de Betel hacia Peniel, él se está restaurando materialmente. Porque en Betel no tenía ni dónde recostar la cabeza. Y ya en Peniel vino una restauración. Ahora va el cambio. El hombre ya comienza a enriquecerse. Empieza a enriquecerse, a ganar prestigio y a reconocer la gracia de Dios en su vida, y comenzó a ser muy entendido en los negocios. Recuerda a Salomón. Salomón tuvo cuadrilla de caballos y él comerciaba con caballos. Ahora, ¿por qué comerciaba Salomón con caballos? Porque los caballos para aquel tiempo eran considerados algo muy importante, eran como dioses. Por eso es que David dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria. Porque para aquellos tiempos un caballo era relacionado con dioses.
Entonces, él, como era vivo, y él por algo tenía la sabiduría de Dios, vendía caballos. La sabiduría de Dios es para hacerte manejar los códigos del éxito en tu vida. Todavía ahí, aunque él viene de Betel y está ahora en Peniel y está siendo bendecido, respaldado por Dios, todavía sigue siendo un engañador. Pero allí está el Dios de la gloria haciendo milagros para él, bendiciéndole por promesa, aunque él no quiera, se enriquece. Fíjese que hasta Dios hizo que las vacas se pintaran. Por eso fue Dios el que lo hizo, para respaldar, no la triquiñuela de Jacob, sino para hacerle entender que con Dios, el que camina con Dios y el que es portador y poseedor de las promesas de Dios, Dios tiene que bendecirlo. El cambio viene, el cambio viene. Es en la lucha con el ángel donde está la revelación, como la segunda venida de Cristo. Oiga bien, el Señor se revela a Jacob, lo cambia, lo hace otra criatura y le cambia hasta el nombre. De Jacob le pusieron el nombre de Israel. Entonces, Israel tiene su historia, su prosperidad material, su sufrimiento, su expulsión, su dispersión y su restauración material. Luego la restauración espiritual, después de la material viene la restauración espiritual, donde le cambian hasta el nombre. El ángel de Jehová le pone el nombre de Israel. La restauración de Israel es inevitable. Oiga bien, los políticos podrán decir lo que quieran decir. Nosotros sabemos que los árabes tienen el petróleo, pero Israel tiene las promesas de Dios. Israel, dice la Biblia, que está en el centro de las naciones. Dios puso a Israel como el ombligo del mundo, en el centro de las naciones. Y dice que es la tierra más hermosa de todo el universo. Es la tierra de Israel. La tierra de Jesucristo. La tierra de Jesús. De Yeshua HaMashiach. Alamanehim Makatosh. Jesús el Cristo, el Salvador del mundo. La historia de Israel está claramente bien trazada en la Biblia. Inclusive en Hechos capítulo 8 vemos la historia de Saulo de Tarso. Saulo era un aborrecedor de los que tenían la doctrina de Cristo. Perseguía y asolaba a los que creían en el Señor. Saulo de Tarso es el Israel cegado. Representa a ese Israel cegado. El Mesías le pasa enfrente y no lo conoce. Saulo sabe de las prédicas del Señor, ha oído de los milagros del Señor, sin embargo lo ignora. Cuando Saulo, en Hechos capítulo 9, específicamente en el versículo 4, que tiene el encuentro con la gloria de Dios, que el resplandor lo tira al piso, cae en el camino de Damasco, eso es Siria. El Señor se le revela de tal manera, óigame bien, que lo cambia. Y Saulo de Tarso ahora viene a ser un apóstol del cristianismo. Y para mí, para José Ramírez, después de Jesucristo, Pablo es el hombre más grande de la historia de la iglesia. Asimismo, Israel en el principio sintió repudio por el Mesías. Ellos se burlaron de Jesús, hablaron de él como un paisano. Lo trataron como un gusano. En el Salmo 22:6 Jesús dijo, dice la Biblia hablando David de Jesús, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Eso fue lo que Jesús sintió en la cruz cuando dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Todos lo abandonaron, su amigo íntimo lo vendió, el otro que le había profesado fidelidad lo negó 3 veces. Y así sucesivamente Jesús se sintió como un gusano, como el oprobio de los hombres, la burla, todo, en medio de 2 malhechores murió él. Estaba despreciado del pueblo, dice la Biblia, que los que pasaban por frente de él meneaban la cabeza y se burlaban y lo escarnecían. Aún los 2 presos, los 2 reos, los 2 condenados que estaban a su extremo izquierdo y derecho, se burlaban de él. Entonces vendrá el día que les va a suceder al pueblo de Israel como le sucedió a Saulo de Tarso. Se convertirán, pero no será sino hasta el día que caigan a tierra.
y serán los grandes predicadores en los días de la gran tribulación. Oiga, me estoy hablando como profeta de Dios. Estoy hablando trepado sobre la loma de la escatología y de la visión profética. Algún día, óigame bien, cuando la iglesia se vaya, los predicadores de la gran tribulación, los que predicarán a Cristo serán los judíos. Los 144,000 testigos son judíos de cada tribu del pueblo de Israel. Otra figura, Sergio Pablo, pide oír el mensaje del Evangelio. Y esto representa a los gentiles con necesidad de salvación. Manda a traer a Pablo y a Bernabé. Aparece en casa de Sergio Pablo un tal Bar Jesús, un falso profeta judío, oponiéndose a ellos con sus artes mágicas. ¿Y qué sucedió? Pablo cegó al judío Bar Jesús. Pablo le soltó una palabra de sentencia y quedó ciego por un tiempo, mientras el gentil entraba a la salvación, así como pasó con Israel y con la iglesia. Es decir, que Sergio Pablo aquí representa a la iglesia del Señor. Y el judío Bar Jesús representa a los judíos. Óigame bien, representa a los judíos. Fueron cegados, porque dice la Biblia que ellos fueron vendados por Dios para que nosotros recibiéramos la salvación en su lugar. Alabado sea el Señor. A los suyos vino, los judíos, y los suyos no le recibieron. Más nosotros, los que no éramos judíos, los que creemos en su nombre, Él nos dio poder, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, quiero que usted oiga la señal de Cristo en la figura de José, el patriarca que llegó allá a Egipto. Otra figura es José, quien es humillado, es vendido, es encarcelado injustamente en Egipto. La mujer de Potifar lo atosiga, lo persigue, trata de seducirlo. La mujer de aquel hombre de autoridad en Egipto es un tipo de la iglesia falsa. José la rechaza. Y por esta causa José es encarcelado, es calumniado y es tenido en poco. Pero luego José es exaltado de la cárcel y le dan una esposa que no era judía, no era israelita, era gentil. El nombre de aquella esposa era Asenat, mientras que la falsa es rechazada, o sea, la iglesia apóstata. Esa es la iglesia que se quedará en la gran tribulación, la iglesia prostituida con el sistema mundano, la iglesia que no quiere hablar del rapto de la iglesia que no quiere santificarse, la iglesia que quiere jugar con Dios y con el diablo, la iglesia que quiere estar detrás de un micrófono, detrás de un púlpito, pero que nadie se moleste, que todo el mundo se sienta chévere, y chévere van por el camino al infierno. La iglesia tiene que levantarse, tenemos que denunciar el pecado, tenemos que denunciar las obras del pecado, tenemos que denunciar a Satanás. El mundo está lleno de mentiras, de falsos profetas, de falsas religiones. Hay muchos paralelos, caminos que son trochas que el diablo ha hecho para que los hombres se separen del camino de la verdad. Y hay gente que no quieren comprometerse, que nadie los persiga. Yo quiero decirle, la iglesia verdadera, la Biblia dice que el que quiera vivir piadosamente padecerá persecuciones. Dice la Biblia que muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas le librará Jehová. La mujer de Potifar, óigame bien, se le ofrecía siempre como una trampa para José. Asenat, que representa la iglesia verdadera, le es entregada a Jesús en su exaltación. O sea, al salir Jesús de la cárcel, como salió José, cuando José salió de la cárcel, lo sentaron en el trono y le entregaron una esposa. Jesús salió de la cárcel, se sentó a la derecha del Padre y le entregaron la esposa que se llama la iglesia. Entonces, cuando Jesús sale de la cárcel, del sepulcro, al tercer día, le entregan su esposa. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 16 y versículo 17 vemos cómo la iglesia ardiente y verdadera se va.
y la iglesia apóstata, la repudiada, es vomitada. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, o sea, un desdichado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Mire lo que dice Dios. Ellos se decían que eran ricos y que no tenían necesidad de nada. Mire, yo no creo en esos temas de esa fulana prosperidad desproporcionada de la verdad. Yo creo que Dios es un Dios de bendición, Dios es un Dios que prospera, pero la gente está buscando la prosperidad como el objeto de vida. Dice la Biblia que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, las bendiciones restantes serán añadidas. Son añadiduras, pero la gente ahora está buscando las añadiduras y están dejando el reino de Dios botado. Hay que buscar a Dios primeramente y lo demás te será añadido, porque eso es bíblico. Ese es el mensaje. Esta iglesia de la que habla Apocalipsis es la iglesia de que está ahora en la tierra, la iglesia de nuestros días, pura siembra, pura prosperidad, puro dinero, y no quieren pagar un precio, no quieren ir al ayuno, no quieren doblar rodillas, no quieren apartarse del pecado. Quieren ser chicharrones de 2 pailas. El sábado están en una fiesta mundana y el domingo van a la iglesia con la boca hedionda a ron, hedionda al diablo. No se puede seguir a Dios, a 2 señores. O servimos a Dios o le servimos al diablo, porque no podemos caminar en esa dualidad de vida. O somos de Dios o somos del diablo. O nos vamos para el cielo o nos vamos para el infierno. O estamos llenos de Dios o estamos llenos del diablo, pero no hay términos medios aquí. Así que eso es lo que Dios le dice a esa iglesia. Tú eres pobre, desventurado, tienes dinero, tienes equipo, tienes estructura, tienes vehículos, tienes el verbo, tienes la gente allá adentro adinerada, pero tú eres miserable, desventurado, pobre, ciego y desnudo. O sea, yo quiero que eso quede bien claro. Pablo lo dice a Timoteo, 1 Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciándolo algunos, se desviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y en el versículo siguiente dice que el que quiera enriquecerse caerá en tentación y en trampas del diablo. Hay gente que han vendido el mensaje, han vendido a la iglesia, han vendido el alma hasta por un crédito, hasta aquí se la ha vendido hasta el diablo por 4 reales. Yo creo que la iglesia tiene que ser luz del mundo y sal de la tierra. Y yo creo que es un llamado a los pastores y a la gente de Dios del altar. El altar es para los pastores, las tarimas para los evangelistas. La iglesia tiene que retomar la autoridad. La iglesia tiene que volverse al Señor. Tenemos que volvernos. Y ese mensaje detrás del dinero, predicadores que no salen a predicar si no le dan una cantidad de dinero y todo es dinero, y mi carro y mi marca y mi ropa y mi trapo, yo creo, y mi apostolado y mi marca de mi carro. Yo pienso que las marcas de un apóstol no son el carro que tiene ni el perfume que se echa. Las marcas del apóstol es la gloria de Dios, la unción, los milagros, las señales. Como decía Pablo, llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Una iglesia que no quiere pagar el precio, que no quiere humillarse, no quiere volverse a los tiempos de ayuno, de clamores, de intercesión. Esa no es la iglesia verdadera. Eso no es la iglesia que se va. Gloria a Dios. Entonces, todos estos personajes eran personajes que eran el preludio de lo que iba a ser la manifestación del Mesías en la tierra de Israel. Y por eso quiero ir a la señal de Cristo en la figura de David. Otra figura que encuentro en la Biblia es David, que es un tipo de Cristo. El Señor unge a David en un estado de humillación. Él fue menospreciado por sus hermanos. David no estaba en casa cuando vino Samuel a ungir al próximo príncipe de Israel. Él estaba desechado por allá en los campos, estaba trabajando con las ovejas. Él no estaba en casa. Ni su padre lo consideró candidato para la unción, porque él trajo a todos sus hijos preferidos. Se olvidó de David. Entonces el Señor unge a David precisamente en ese estado de humillación.
Él fue menospreciado por sus hermanos, al igual que Jesús fue despreciado por sus hermanos judíos, que ahora estaban en una batalla contra los filisteos y un gigante llamado Goliat. Y Jesús, representado por David, también se enfrenta a un gigante, a Satanás y el anticristo. David, miren esto, David no es coronado rey cuando mata a Goliat, que David está tipificando al Señor. Es decir, el trato que el Señor tendrá venciendo a Satanás. Le dan una esposa que es falsa a David, me refiero a David, Mical, la hija de Saúl, que tipifica a la iglesia apóstata imitando a una verdadera esposa. Pero Mical vio la danza de David y se burló de David, y dice la Biblia que se fue a su casa estéril, porque la iglesia falsa es estéril. La iglesia falsa no tiene fruto del Espíritu. David, que es un tipo del Señor Jesús, rescata a Abigail, óigame bien, la mujer que estaba bajo el dominio de Nabal. Eso está en 1 Samuel capítulo 25, versículo 39. Dice, luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Tipo del anticristo, dice que Nabal era cruel, era malvado, y la toma por esposa. Mical, la esposa, fue repudiada, y allí está tipificándose otra vez lo falso y lo verdadero. En el Salmo capítulo 2, versículo 1 y versículo 2 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Oiga bien, en el Salmo 2 se dibuja de una manera clara el reino de Israel. Allí están todos los pasos de la restauración de este pueblo. La primera vez hay un repudio mundial. Se juntan las gentes y desprecian abiertamente al Mesías. El versículo 1 es el rechazamiento. Luego vienen las consecuencias del rechazo. Respecto a Israel, las consecuencias no se hicieron esperar. Vino en el año 70. La dispersión de Jerusalén. El general Tito, al mando de esa horda romana, dice la historia, que fue el cumplimiento de la palabra profética, que no quedaría piedra sobre piedra. Y dice que no quedó piedra sobre piedra porque el templo de Jerusalén había mucho oro, y como le prendieron fuego al pueblo y al templo, el oro se derritió y el oro se metió entre las rendijas de los bloques, de los ladrillos, y los soldados tuvieron que romper bloque por bloque para sacar el oro que se había incrustado. Se cumplió literalmente la palabra del Señor. Eso fue en el año 70. En la dispersión de Jerusalén fueron dispersos por el mundo. La dispersión del pueblo por todo el mundo, arrancado de su patria. Después, al final de la historia, vendrá la gran tribulación sobre Israel. Según el Salmo 2, todo es consecuencia de haber rechazado mundialmente al Mesías. Y esto repercutirá en todo el mundo, porque todas las naciones se volcarán en contra de Israel. Hay una creciente manifestación de un odio a los judíos. El antisemitismo se ha incrementado de una manera terrible. La Biblia dice en Zacarías 2:8 que Israel son las niñas de los ojos de Dios. Israel es el pueblo de Dios. Digan lo que digan, duélale a quien le duele. Ese es el pueblo que vio nacer a Jesús. Ese es el pueblo del Dios. Ese es el pueblo de la promesa. Ese es el pueblo que Dios recogió, que no era pueblo y ahora es pueblo. Ese es el pueblo del Señor.
El Señor tratará con esas naciones que se levantaron contra Israel. El Señor va a juzgar las naciones que maldigan a Israel. El Señor va a juzgar a los pueblos que odian a los judíos, porque Israel es el pueblo de Dios. En el versículo 6 se habla de la exaltación del rey. Dice, yo he puesto mi rey sobre Sión. Dios pondrá rey sobre Israel, ya exaltado, tratará con las naciones enemigas y el mundo entero, óigame bien, se va a someter al Rey del cielo que se llama Jesús. Eso lo dice en Filipenses capítulo 2, versículo 9. Dice que delante de él se doblará toda rodilla y toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre y Dios Todopoderoso. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 1, tenemos primero la dispersión de Israel. Y esto fue escrito miles de años antes, ¿sabe? Sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios. Óigame bien. Israel no había entrado todavía a la tierra prometida. Sin embargo, ya les está hablando Dios que entrarían y los iba a dispersar por todo el mundo, porque no obedecieron. Y los mandará a todas las naciones, los dispersará, los regará por todas las naciones. Y soplará tras ellos su ira, que serán regados por todas las naciones del mundo. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 2, ahí mismo está pronosticado el arrepentimiento de Israel, reconociendo que hicieron mal, que todo eso que les habrá venido será por castigo. Israel fue castigado precisamente por eso, fue castigado por haber rechazado al Señor. No hay pecado más grande que rechazar a Jesucristo, no vivir para Él. Y repito, mira cómo dicen. Ahí en el Deuteronomio 30, versículo 2, donde se señala el arrepentimiento que tendrá Israel. Y ahí mismo reconocerán que hicieron mal al rechazar al Señor Jesús, que todo eso que le ha venido en la historia fue el resultado de haber dado la espalda y rechazado a su Mesías. Y dice, el versículo 2 de Deuteronomio capítulo 30, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Ahí dice, entonces la restauración vendrá. Viniendo al Señor y el Señor viniendo sobre ellos, dándose a conocer. Versículo 3. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Versículo 4 dice, aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron vuestros padres y será tuya. Y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y luego en el versículo 6 dice que habrá la restauración espiritual. Ahí en el versículo 6 el Señor habla a Israel de que viene una restauración espiritual para ellos. Mira cómo dice el versículo 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Versículo 7 dice, y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Óigame, se lo voy a repetir por si acaso alguien no oyó bien. Versículo 7 de Deuteronomio 32 dice, y pondrá Jehová tu Dios
todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Quiere decir que después que los restaura, se vuelve contra todos sus enemigos y los destruye. Miren lo que dice el versículo 9. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien. Oiga, el reloj de Dios es Israel y está claramente establecido, minuto a minuto, segundo a segundo, las manecillas del reloj de Dios, del reloj profético se están moviendo. Y cada movimiento es para dar cumplimiento a un acontecimiento profético que nos acerca a la restauración de Israel y que nos acerca al levantamiento de la iglesia. Primero la iglesia va a ser levantada y luego Israel va a ser restaurada. Israel sale de Egipto. Esta es la salvación. Tipifica la salvación. Cuando Israel sale de Egipto, está tipificada para nosotros, los de la iglesia. El mar rojo, representando la sangre de Cristo, es la salvación. Luego que Israel sale de Egipto, atraviesa el desierto. Esto de atravesar el desierto, esto es la vida en el Señor con pruebas, con luchas, con aflicciones. El Señor haciendo crecer la experiencia en la fe. Porque una persona que cruza el mar, el valle de lágrimas, que pasa por el desierto de la prueba, cuando lo cruza, ha crecido en fe, en amor, en experiencia. Una iglesia sin prueba es una iglesia sin testimonio. Un creyente sin prueba es un creyente que no tiene nada de qué hablar. Pero cuando el creyente y la iglesia cruzan los desiertos, tiene un mensaje, tiene una experiencia, tiene un testimonio construido en la aflicción, en la prueba. Después viene el Jordán. Después del desierto viene el Jordán. Esta línea divisoria es el bautismo en el Espíritu Santo, porque ellos cruzaron el Jordán, las aguas del Jordán, donde fue bautizado Jesús, donde eran bautizados por Juan el Bautista. Esto representa la experiencia de la llenura del Espíritu Santo. Salvación, representa poder. Jesús, antes de hacer milagros, tuvo que ir al Jordán. Porque Jesús en el Jordán tenía un encuentro con el Espíritu Santo. El ministerio del Mesías no hubiera valido nada si no hubiera tenido la compañía del Espíritu Santo. Asimismo la iglesia, si no está llena del Espíritu Santo, los brujos seguirán siendo brujos, los delincuentes seguirán siendo delincuentes, no va a haber un cambio. Pero cuando la iglesia se vuelva a la experiencia del Jordán y se llene del Espíritu Santo, algo va a pasar en este país. Dagón caerá, Goliat caerá, el mar rojo se partirá, las peñas vomitarán agua. Bendita sea la gloria del Señor. Veremos la gloria de Dios, llenaremos la tierra de milagros, de señales y de testimonios portentosos de la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Él es el Espíritu Santo, el Ruach Kodesh, la lámpara, la menorá de Dios, aleluya, la necesitamos. Jesús siendo el Mesías, siendo el verbo encarnado que se tabernaculiza, necesitó la presencia del Espíritu Santo. Tú y yo la necesitamos después del Jordán. Ahí está la presencia, el poder. Después del Jordán lo ingresa a Israel. Israel entra en la tierra prometida. Esto es la vida abundante, la vida de gloria. Entonces, salvación, enseñanza de parte de Dios, guianza del Espíritu Santo, bautismo con el Espíritu Santo para entrar a la tierra y a la vida abundante. Dios hace milagros para el mantenimiento de su pueblo. Israel es la existencia, la prueba suprema de la existencia de un Dios vivo y soberano. Un pueblo que ha sido procesado, que ha sido caminado, que ha sido transportado, ha sido perseguido, ha sido odiado y maldecido. Y ahí está Israel. En el año 1967, la guerra de los 6 días, tomaron y recuperaron a Jerusalén y ahí están. De ahí no los saca nadie. Nadie los va a sacar.
un general llamado Moshe Dayan. Estaba al frente de los ejércitos de Israel. Y dice la historia, los cronistas, los corresponsales de guerra extranjeros y aún enemigos ateos, hasta rusos, como venían ángeles y veían ángeles en los montes. Y tenían que salir corriendo despavoridos. Los enemigos abandonaban las tanquetas, los tanques de guerra, y dejaban el armamento allá en el desierto. Porque ese era el cumplimiento de una promesa, era una guerra que estaba profetizada por Dios que habría de darse. Y Dios mismo, en el cumplimiento de esa profecía, Él mismo descendió y defendió a Israel. Israel es el pueblo sagrado de Dios. Israel es el pueblo. La Biblia dice que se han bendecido los que aman la paz de Israel. Por eso quiero hablar ahora, en este momento. Quiero hablarle acerca de la restauración de Israel. ¿Saben? Dios no siempre hace las cosas instantáneamente. Jesús sanaba instantáneamente, pero había gente como aquellos 10 leprosos que lo sanó en el camino. Él ha querido entrar en el tiempo, aunque Él es sin tiempo, Él es eterno, un eterno presente, Él está tratando con gente que empezó y que va a terminar en el sentido de la planificación de Dios. Por eso Dios quiere restaurar y va a hacerlo gradualmente. Ya dijimos que hay una restauración del alma, una restauración del cuerpo y una restauración de la tierra. Debemos añadir ahora que Dios restaurará 3 clases de personas. Y esta restauración va a ser gradual, de fe en fe, de experiencia en experiencia, de fortaleza en fortaleza, de minuto en minuto. Vamos a poner este orden. Esas 3 personas son los judíos, 2, la iglesia y 3, las naciones. Lo interesante es que el Señor tomó ese orden. Se suspendió la restauración judía para dar lugar a la iglesia, al nacimiento de la iglesia. Dios quería restaurar primero a Israel, pero como le rechazaron, el Señor dijo, muy bien, ¿no quieren reino? ¿No quieren nada? Entonces se volcó hacia la iglesia. Y gloria a Dios, porque Israel rechazó al Mesías, porque nosotros hemos entrado ahora, como dice la Biblia en el libro de Hebreos, somos una rama insertada en el tronco original. Nosotros somos injertados en el tronco original, pero igualito damos fruto y vivimos de la savia del mismo árbol. Veamos por qué ha de darse esta restauración. Nada se restaura si no está dañado. ¿Y por qué es necesaria la restauración de Israel? Porque Israel rechazó al Mesías. Si a algún pueblo dio el Señor el lineamiento de su restauración, fue Israel. El Señor lo ha ayudado desde el principio. Lo sacó de los lomos de Abraham, que era un hombre estéril. Era un hombre y su mujer era estéril, para que promulgara su palabra, para que llevara la luz a todo el mundo. Israel se degeneró, Israel cayó, Israel perdió la visión, Israel apostató y se ofuscó. Ese es el sentido, ese fue el problema. Por eso la Biblia dice en el libro de Oseas capítulo 5, en el versículo 15, dice: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En la angustia ellos me buscarán. Nosotros los gentiles, óigame, gentiles son aquellos que no son judíos, que nacimos fuera del pueblo de Israel, que no tenemos estirpe judía. Aunque la iglesia no es judía, es gentil, pero está judaizada por medio de la sangre de Cristo, porque por nuestras venas corre la sangre del más grande judío de todos los tiempos, Jesús, el Hijo del Dios viviente. Entonces nosotros los gentiles
que no teníamos palabra, que no teníamos promesa, que no teníamos esperanza, los que no éramos pueblo, que no éramos nada. Nosotros sí entendimos lo que ellos, los judíos, no entendieron. Quiero decirle algo. Jesús, la Biblia dice que el Señor se manifestaba al pueblo de Israel a través del humo, a través del fuego. El monte de Sinaí humeaba, había fuego. En el libro de Isaías capítulo 6 dice que el templo se llenó de humo. El Señor se manifestó a los judíos en el humo. Y usted ve el humo, cuando usted ve humo en lo alto, cuando usted ve humo arriba, significa que abajo hay fuego. Ellos tuvieron el humo, nosotros tenemos el fuego del Espíritu Santo. Nosotros tenemos lo que los judíos no tienen. Nosotros tenemos el poder y la autoridad de Dios que ellos ahora no tienen. Toda la gracia, la mirada del Señor está ahora sobre la iglesia. Pero cuando la iglesia sea levantada, Dios se volverá a su pueblo y los rescatará como rescató Jacob a Raquel de la casa de Labán. Bendito sea el Señor. Ellos, que eran los depositarios de la palabra, el objeto del amor de Dios, no lo entendieron, perdieron la visión de la visitación divina. Dios le dijo a ese pueblo que le enviaría al Mesías para libertarlos. Los vendría a restaurar espiritual y políticamente. Les advirtió tanto del Mesías que poco faltó para que les dijese hasta el color de los ojos de Cristo, que le pondrían una corona de espina y después la corona de gloria. Hay gente que quieren corona de gloria sin ponerse la corona de espina. Están equivocados. Sin Calvario no hay resurrección, sin Calvario no hay trono. Hay que ponerse la corona de espinas. Yo no estoy hablando de ser un masoquista, de estar flagelándose y lacerándose el alma como loco con un energúmeno. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que la iglesia verdadera se conoce porque tiene las marcas del Señor Jesús. No es una iglesia cosmética, no es una iglesia, tú sabes, plástica, es una iglesia sufrida, una iglesia que ha pagado el precio, una iglesia que ha vivido en el desierto, es una iglesia que es como oveja en medio del lobos, que nos aborrecerían por causa de su nombre y de su palabra. Pero la Biblia dice que el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Y dice, no temas, yo he vencido al mundo. Y entonces Dios le dio tal cantidad de detalles de la restauración. Pero es admirable que ese pueblo no lo entendiera. ¿Será por falta de intelecto de Israel? No hay pueblo, óigame, no hay pueblo que tenga más inteligencia que el pueblo de Israel. Los sabios más grandes de todos los tiempos de la tierra han sido judíos. Premios no busque los premios Nobel, todos los premios Nobel. Quiere decir que los más inteligentes de la tierra, con su inteligencia einsteiniana, no pudieron ver al Mesías, no pudieron reconocer al Mesías. ¿Qué esperanza podría tener los demás pueblos de la tierra entonces? Pero la restauración no se va a ver con los ojos naturales, ni se va a entender con la mente natural, sino con otro tipo de mente y con otro tipo de ojos. El Mesías le pasó al frente y no lo conocieron, pero nosotros que estábamos cegados por el pecado, cuando pasó, se nos reveló, lo vimos, nos fuimos tras de él, aleluya, y aquí estamos. ¿Por qué se cegó Israel? Por intereses carnales. Empezaron a pensar en lo material y cuando se les dijo que el Mesías los restauraría, ellos pensaron en el oro, en los negocios, en la banca y el poderío comercial de la tierra. Cuando supieron que el Mesías vendría a restaurar espiritualmente, primero no lo quisieron entender. Dijeron, no nos interesa la restauración espiritual, no nos interesa ese perfil del Mesías. Queremos que nos quiten el yugo romano, el sojuzgamiento, el antisemitismo mundial, que nos libren de esto. Como el Señor había dicho que vendría el Mesías para libertarlo del yugo, ellos pensaban que iban a venir un Rambo, que iba a venir un Robocop lanzándole cohetes al César, y no entendieron que la liberación primero era la liberación espiritual,
que era romper las cadenas del yugo y tumbar las paredes que separan al hombre de Dios, que se llama el pecado. Pero no lo entendieron. El pueblo más inteligente no lo entendió. Cuando los rabinos de Israel para los tiempos de Jesús notaron que había una faceta del Mesías que era pobre, humilde, sencillo, entrando en una borriquita, que lo escupen y lo llevan al patíbulo, espiritualizaron ellos la palabra. No les agradó mucho ese Mesías. Cuando leían poderoso, coronado, dominador, que machacará a los enemigos de Israel. Ahí sí aplaudían frenéticamente. Ese sí es el que queremos, decían. Y va a entrar en caballo blanco y va a sacudir al mundo y va a vencer al mundo y los judíos van a ser los primeros ministros de todo el mundo. Ese sí lo queremos. Como notaron que era el mismo, se ofuscaron y llegaron a pensar que lo visitarían dos Mesías. Mire esto, y por ahí que viene el anticristo. No querían juntar el Mesías humilde con el Mesías rey. Suprimieron al Mesías sufriente porque no les convenía. Espiritualizaron lo que les interesaba espiritualizar de la palabra de Dios. Ellos cuando leyeron que el Señor iba a entrar en una borriquita, un animal de carga, un animal manso y humilde, ellos dijeron, no, eso se está hablando de otra cosa, está hablando espiritualmente, no es literal. Que nacerá de una virgen, ha de ser pureza, ha de nacer en un pesebre. Acuérdense del mismo Nicodemo. No entendió lo que el Señor le dijo, que si no nacían de nuevo no podía entrar en la presencia de Dios. Y dijo, ¿cómo un hombre siendo viejo puede entrar de nuevo al vientre de su madre y nacer por segunda vez? Jesús le dijo, tú eres maestro de Israel y no sabes esto, Nicodemo, porque Nicodemo representa a ese Israel que no entiende la palabra de Dios, que tiene el logo pero no ha recibido el rema de Dios. Bendito sea Dios. Entonces los Dios, no, eso... Y nacerá de una virgen. Y va a ser pobre, va a nacer en un pesebre. Debe ser que a este Mesías no le importa lo material. Dice, niño no ser nacido. Debe ser que viene con ingenuidad o alguna cualidad del Mesías. Y espiritualizaron todo. Dice que viene como un cordero. Tampoco el Mesías no puede morir. No puede ser golpeado. No le pareció el retrato. Lo retocaron, ellos mismos retocaron, le hicieron un Photoshop al retrato profético del Mesías y lo transformaron tanto que cuando pasó el verdadero Mesías no lo reconocieron, porque ellos transformaron la fotografía, el cuadro del verdadero Mesías. Pablo tenía un modelo retocado y cuando supo de él, tampoco lo reconoció, persiguió a sus seguidores, persiguió a la iglesia. Tenga cuidado con espiritualizar lo literal de las Escrituras. El que espiritualiza tanto lo literal de la Biblia, ya no ve ni el rapto de la iglesia. Ya cree que eso es como están diciendo ahora, el rapto como estaba diciendo unos ministros. Y que el rapto no existe. Es que cuando tú vienes a Cristo, Él traslada tu corazón de la tierra, ya tú perteneces al cielo. Qué malicia del diablo, qué mentira del diablo. Que esos Saulos todavía están, esos Nicodemos ahora es que están en esos altares, porque perdieron de vista el retrato del verdadero Dios, del verdadero evangelio. Se le perdió el libreto y ahora vienen con libretos escritos por hombres carnales que se desviaron de la fe, que están trayendo doctrinas de demonios, herejías, y la iglesia están aprendiendo basura. Por eso no esperan el rapto, están esperando que venga el sueldo, que venga esto y que venga aquello. No están esperando a Cristo, porque no se habla del rapto de la iglesia. En las iglesias esas no se está hablando del rapto de la iglesia, se habla de otro tipo de Cristo. Se habla de un avivamiento, de una bendición sin pagar el precio. Que se preparen,
porque vienen los tiempos de corona de espinas, vienen los tiempos del látigo, vienen los tiempos del patíbulo, vienen los tiempos, bendita sea la gloria de Dios, que Dios va a procesar la iglesia, la va a purificar, bendito sea el Señor, y después podrá coronarla con el avivamiento que viene. Pero un avivamiento no puede venir sobre la cabeza de una iglesia que se resiste a vivir y a pensar y a tener una mente sana y pura y a desear todos los días la venida del Señor. Que seremos arrebatados en las nubes, decían los judíos, debe ser en sueños, debe ser que están borrachos, como le dijeron a Pedro y a los apóstoles cuando vino la presencia del Espíritu Santo y fueron bautizados, hablaban en otras lenguas, y la gente que estaban ahí, los judíos, dijeron, están borrachos, por eso están hablando así. Y Pedro tuvo que levantarse y decir, no es que están borrachos, este es el cumplimiento de Joel 2:28, que en los últimos días derramaría su espíritu sobre toda carne. Gloria a Dios. Nube. Cuando habla de nube debe ser de altura, de pureza, de blancura, que habla del Mesías. Debe ser que vamos sin pecado. Claro que vamos sin pecado, pero también seremos levantados literalmente, bendito sea Dios. El rapto es literal, es verdad, el rapto viene, Cristo viene, la iglesia no es de esta tierra, vamos a despedir esta tierra, aleluya, no se llene de humo, puede ser que le nuble la imagen del Cristo de la gloria. Dios vio que los judíos no lo reconocieron, pero el amor de Dios es tan grande que no por eso los va a rechazar Él a ellos. Él es fiel. Y es fiel a las promesas dadas a Abraham. Dice la Biblia que el Señor Jehová Dios de los ejércitos, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de las luces, la fuente de toda divina gracia, el torrente de todo bien. Dice que levantó la mano derecha. Oiga bien, usted nunca va a encontrar eso, que Dios lo haga en ninguna parte de la palabra. En ninguna parte de la Biblia va a conseguir esto la segunda vez. Dice que levantó la mano derecha y le juró a Abraham por sí mismo, porque no había otro más grande que él mismo. Por quien jurar, juró por sí mismo y le dijo que le guardaría su descendencia, que guardaría a sus hijos, que guardaría la estirpe de Israel. Y él abrió el paréntesis para restaurar la iglesia y luego volverá a tratar con ellos. Pero ahora mismo el trato es con la iglesia. El trato es con la iglesia y después con Israel. Oiga bien, cuando José sale de la cárcel, que lo honran con honores y le dan lugar de gobernador, que mire esto, le da un lugar tan eminente que él se sentaba a la diestra del faraón, del rey de Egipto, que era tan tremendo que nadie podía hablar con el faraón si primero no hablaba con José. Eso mismo fue lo que sucedió cuando Jesús resucita. Dice que se sentó a la diestra del Padre y nadie puede venir al Padre sino a través de Jesús. Él lo dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Dice la Biblia que por donde pasaba José, la gente se arrodillaban. Lea la Biblia. Dice que se arrodillaban y honraban a José. Eso mismo sucede con Jesús. Toda rodilla de doblarse delante de Él. Toda rodilla. Y de los que aborrecen hoy a Dios. De los que hablan y maldicen a Dios. De los que se burlan de Dios. Ahí está Tancredo Neves, ese gobernante de Brasil, que se atrevió a burlarse de Dios, que dijo que si él ganaba 500,000 votos del pueblo brasileño, ni Dios lo quitaba del trono, de la silla de gobierno de
de Brasil. ¿Y sabe qué pasó? Él ganó los 500,000 votos y ganó la presidencia de Brasil, pero no pudo sentarse en el trono porque una noche antes se murió en la habitación de su casa. Nadie se puede burlar de Dios. Nadie puede faltarle respeto a Dios y salir con la cabeza sobre sus hombros. Dios va a tumbar cabeza. Cabezas van a rodar. Hombres, gobiernos que se han metido con Dios. Hablaba Shendanai Kimandaraba Shoronda Kima. Dios va a juzgar a aquellos que han proferido palabras de maldición y de juicio contra su nombre, porque la Biblia dice que Él es Dios y juez de toda la tierra. Mire lo que le pasó a John Lennon, que dijo que ellos eran más famosos que Jesucristo. Eso fue en el año 70, en Estados Unidos por la ABC. En el año 80, en el mes de diciembre, el 8 de diciembre de 1980, entrando en el edificio Dakota, un edificio diabólico, porque en ese edificio se filmó una película que se llama El bebé de Rosemary o La semilla del diablo, donde era la trama, la película se trataba de una secta satánica, de una célula, de una secta satánica que tenían una joven ahí. La joven tuvo un bebé y entonces el bebé era el anticristo. Lo que quiero decirte con esto es que uno de los que trabajaron como personajes principales de esa película del bebé de Rosemary era nada más y nada menos el sacerdote de Satanás en Estados Unidos, Anton Szandor LaVey. Y él dijo, óigame, mira lo que dijo Anton Szandor LaVey. Dijo, esta película, El bebé de Rosemary, es la mayor propaganda a Satanás después de la Santa Inquisición. Eso no lo digo yo, eso lo dijo él. Y él, John Lennon, entrando en el edificio Dakota de Nueva York, había un tipo, otro loco llamado Chapman, le metió unos tiros, lo mató y está de cabeza en el infierno, pero Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos. Amén. Entonces con Dios no se juega. Tengan cuidado la gente que habla mal de Dios. Tengan cuidado porque el que habla mal, dice la Biblia, que no tomará el nombre de Dios en vano. Tengan cuidado con Dios. Si no creen en Dios, tráguense la lengua, pero no se metan con Dios. Porque Dios es Dios. Dios no es un muñeco de barro. Dios no es un muñeco de hierro o de oro que se lo guindan al cuello y con ese mismo cuello, con ese Cristo colgado, se meten en los hoteles a fornicar, a adulterar, a fumar marihuana, a engañar a las esposas. Yo estoy hablando de un Cristo, de un Dios vivo que resucitó al tercer día. Todos están muertos. Buda está muerto. Mahoma está muerto. Todos ellos están muertos. Gandhi está muerto. Bendita sea la gloria de Dios. Ellos están ahí en los sepulcros, pero Cristo se levantó al tercer día, rompió la gloria de Dios, aquel manto de muerte, y se levantó en gloria, está sentado a la diestra del Padre y está aquí ahora porque Él vive por los siglos de los siglos. Amén. Tengan cuidado. La restauración política. Voy a hablarle un momento de la restauración política. Estoy terminando ya. Ya estoy terminando el tema. A partir del año de 1948, el Señor está restaurando políticamente a Israel. ¿Qué cosas, no? Primero, les da nacionalidad, sus tierras, su bandera, sus ciudades, su constitución nacional. Esto lo está haciendo el Señor con un Israel cegado. Es exactamente como cuando estaba formando a Adán. Antes de poner vida en él, era solamente un muñeco de barro. Así está el Israel de ahora, bendecida, pero no tiene la vida, no tiene el soplo, no tiene el espíritu, no tiene esa gloria insuflada para creer. Luego de esto viene la restauración espiritual. Israel está semi recogido en las tierras del Medio Oriente. Ahí verá la visitación de Cristo, el Mesías, pero antes Israel vivirá las angustias de la gran tribulación por 7 años
aparte de lo que ya han padecido desde hace muchos años. Ellos, cuando pedían la crucifixión del Señor, dijeron que caiga la sangre de este sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esto es Mateo capítulo 27, versículo 25. El Señor dijo, los voy a dejar, óigame, los voy a dejar desiertos hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor Jesús. Le dijeron al Señor, le dijeron maldito, y Él se fue a otro pueblo, a los gentiles, a la iglesia. Bendito sea su nombre, bendito sea el nombre del Señor, que nosotros estamos ahora en el lugar que debería estar Israel. Por eso la Biblia dice en Hechos capítulo 1, cuando eligieron al sucesor de Judas, dice, tome otro su lugar. Por eso la Biblia, y yo le hablo a la iglesia, yo le hablo a los creyentes, la Biblia dice, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Ahí se cumple la parábola de las 99 ovejas, que es el Israel dejado en el desierto, y el pastor, el buen pastor, se fue tras la oveja perdida, que representa a la iglesia, la recoge de entre el mundo y se la lleva, la lava, la trata, la cura. Luego empieza a tratar con las que se quedaron en el desierto. Las mete al fuego, a esas 99 que representa Israel, las mete en el fuego durante 7 años para quemar la paja, para quemar la soberbia, para quemar esa dureza de corazón, para derretir ese corazón de piedra, para quemar lo que no es el Israel verdadero, el Israel original que estuvo en el corazón de Dios, a los incrédulos sin espíritu. Va a eliminar las 2/3 partes de Israel. Lea la Biblia en Apocalipsis. Dice que morirán la 1/3 parte de Israel. El remanente será el germen de su restauración que se logrará en el plano espiritual. Oiga bien, sin restauración espiritual, Israel es simplemente un país más de la tierra. Aunque ahora mismo está protegida por Dios. En el libro de Daniel capítulo 12, versículo 1, dice que Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, es decir, que Israel es protegido por el arcángel Miguel. Eso lo dice la Biblia, eso no lo inventé yo. Por eso los palestinos lanzan misiles y en el aire explotan. Y se devuelven hacia atrás y vuelven a caer sobre ellos mismos. Porque esos son los ángeles que están protegiendo a Israel. Eso no lo que... Miren, eso está en la Biblia. Israel es el pueblo sagrado de Dios y Él pelea por su pueblo. Al final de la gran tribulación, cuando regrese el Señor y digan, ahora viene nuestro Mesías a salvarnos, lo salen a encontrar en la ciudad de Petra. Esto es profecía, donde estarán arrinconados por el ejército de todo el mundo, dirigido por el anticristo y el falso profeta. Y las naciones ateas, las naciones enemigas de Dios, estarán allí. Por eso es que a Moshe Dayan le preguntaron después de la guerra de los 6 días, ¿y cuándo será la próxima guerra? ¿Contra quién será? Él le dijo, la próxima guerra será contra los rusos. Otro día voy a hablar de este tema. Algunos creen que será eliminado sobrenaturalmente. Dicen que hay un pez en el mar de Galilea que puede alimentarse solo con fotosíntesis. Óigame usted. Se cree que ese fue el pez que el Señor le dio a los apóstoles después que Él resucitó. Este pez tiene 2 particularidades. Solo se reproduce en Israel. Óigame usted, este pez no se puede reproducir en otro tipo de agua ni en otro océano. Este pez solamente se reproduce en Israel y se reproduce más que los otros peces que hay en los océanos. Aleluya. El Señor va a marcar los 144,000 de Israel, son judíos, son hebreos. Luego que los marca, vienen los juicios. Los marcados
son preservados sobrenaturalmente. Ni el mismo anticristo, ni el diablo mismo lo va a poder apresar, no lo va a poder dominar y no lo va a poder detener. No podrá hacer nada. Tendrán poderes sobrenaturales y serán los que sustituyan a la iglesia evangelística, a la iglesia verdadera en la obra evangelizadora para aquellos tiempos, cuando ya la iglesia no esté aquí, cuando la lámpara de Dios en la iglesia sea levantada. Serán los mismos judíos, los 144,000, y junto con aquellos 2 testigos que serán los encargados de predicar el evangelio de Cristo. Y nadie los tocará, nadie los matará, nadie podrá ni siquiera acercársele, porque no pueden estar protegidos por una palabra, están encapsulados dentro de una palabra profética que les promete guardarles y nadie los tocará. La iglesia falsa estará en ese tiempo. La iglesia que se queda, esta iglesia moderna, espiritualmente hablando, estoy hablando de la iglesia que ama al mundo, la iglesia que no quiere nada con Dios, que no quiere nada con los ayunos, la vigilia, la iglesia que pasa más tiempo viendo fuego, que pasa por allí dispersada, divorciada de la relación con Dios. Esos falsos de Apocalipsis capítulo 3, versículo 16 y versículo 17, esos falsos tibios, esos tibios que no se preocuparon por arreglar su vida. Esa iglesia que se quedó se unirá al anticristo. Y para poder ser salvos, los que se queden tendrán que dar su vida. Los van a degollar, los van a matar para poder llegar al cielo. Por eso dice la Biblia que debajo del trono de Dios había una multitud de gente, de alma vestida de blanco con palmas en la mano y pidiendo juicios y venganza. Y le preguntaron, ¿sabe quiénes son? Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su vida, su sangre, con su ropa, con su propia sangre. Y se le dieron batas blancas y le dijeron que descansaran por un tiempo más, hasta que el resto de sus hermanos que habían de ser muertos en la gran tribulación por el anticristo y el falso profeta tendrían que completar el número. Entonces los 144,000 serán los verdaderos testigos del Señor. No serán doblegados, no serán comprados, no venderán el mensaje a los políticos, no venderán el mensaje al falso profeta, no se alinearán con el anticristo, no, son primicias para Dios, son incorruptibles, no se venden, no cambian. Aleluya. Con un mensaje se van a convertir gran cantidad de gente en la tribulación, que dice la Biblia que serían como la arena de la mar, de tanto que no se pueden contar. Nadie ganará, ningún evangelista durante todos los tiempos después de eso hasta ahora ganará más almas para Dios que esos judíos. Las primicias de la restauración van a ser la iglesia que subió en el rapto. Los otros los van a restaurar en la tierra por medio del fuego de la gran tribulación. Dice que serán limpiados por fuego. Cuando el Señor entre a Jerusalén, lo va a hacer por la misma ruta que entró con aquella borriquita. Por eso dice Isaías 63:1. ¿Y quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos, o sea, manchado de sangre? Esto es porque Cristo viene peleando con el anticristo. Dice que con la espada de su boca los matará a esa gran cantidad de ejércitos. Dice que tomará al anticristo y al falso profeta y los arrojarán vivos al lago de fuego. Ahora no es en una borriquita, sino en un caballo vencedor, un caballo de conquista. El anticristo va a querer poner sus cañones y sus ojivas termonucleares contra Cristo y contra el ejército de santos que viene, que no es otra cosa que la iglesia que viene a tomar lugar en la tierra para establecer el milenio, y reinaremos con Cristo. Cuando apunte los cañones hacia ese ejército que viene y a ese caballero que viene al frente, el jinete es un caballo blanco que tiene un cinto de oro que cruza su pecho, que dice Rey de Reyes, Señor de Señores, el Verbo de Dios. Yo creo que los cañones se van a derretir, se le van a doblar los cañones. El Señor lo detiene con el resplandor de su venida, lo ata, lo elimina
y los echa junto al falso profeta al lago de fuego. Y entonces el remanente de Israel dice: bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana. Hosana significa sálvanos ya. Al que viene en el nombre del Señor, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Lo van a recibir para que se cumpla: mi casa será dejada desierta hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor, aleluya. Entonces le van a decir: tú eres nuestro Mesías, nos has rescatado, aleluya, amén. ¿Se imagina usted el avivamiento que va a haber? El espíritu de gracia primero, después el espíritu de poder sobre el remanente de Israel. Todos con palmas en las manos y nosotros mirándolo todo, porque estamos con el Señor. Somos la iglesia que viene con Cristo. Le van a decir: Mesías, bienvenido. ¿Quién eres tú? Y eso que tienes en las manos, ¿qué es? Y en el costado. Y Él les va a decir: esto me lo hicieron ustedes mismos cuando vine la primera vez. ¿Viniste una primera vez? ¿Y quién eres? Yo soy Jesús, Jesús de Nazaret. Jesús, yo siento su presencia. Yo siento la presencia del Señor. ¿Qué le pasó a Pablo en el camino de Damasco? Que llevaba en la mente, antes de creer, llevaba un Mesías que no era Jesús de Nazaret. Y cuando el Mesías de arriba le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A Pablo haber pensado: sí se parece al Mesías que yo me imagino. La pregunta es: ¿y tú quién eres? Él le dijo: yo soy Jesús, Jesús, al que tú persigues, el que crucificaron. Sí, yo soy Jesús. Cuando realmente lo ve así lleno de gloria, entonces cae el poder. Entra Israel y es restaurado totalmente. Entonces el Señor llama desde Jerusalén a todos los judíos de todo el mundo. Y allí termina la dispersión, termina la diáspora de los judíos. Entonces usted dirá: ¿cuándo será el fin de todo esto? Dijo Daniel al ángel Gabriel: ¿cuándo se termina la dispersión del pueblo santo de Israel? Entonces todo esto se habrá cumplido. La iglesia no verá el fin de la diáspora judía porque nos vamos en el rapto. Veremos que estén regresando. No vamos a seguir contando cuántos están llegando, cuántos judíos hay. Pero desde allá arriba, aleluya, gloria a Dios, vamos a ver el retorno de los judíos a su tierra santa. De tal modo, hermano, que el falso profeta allí en Jerusalén es amarrado con el anticristo, y los dos en la plaza, óigame, y los dos en la plaza pública, con sus caras patibularias, los lanzan vivos al lago de fuego. Luego Satanás es apresado y lo lanzan al abismo y lo aprisionan junto con sus demonios y sus ángeles caídos por 1000 años. Le meten 1000 años. En el milenio se restaurará todo para Israel. Estamos hablando de restauración de Israel. Allí nosotros no tenemos parte terrena, porque nosotros estamos como la iglesia de Cristo, el cuerpo místico de Jesucristo, la que fue raptada, y el cuerpo de gloria. Fuimos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y otra vez Israel estará con libertad, sin murallas, viviendo en paz. No habrá quien le lance bomba, no habrá nadie que lo perturbe. Cada uno bajo su higuera vivirá, dice la Biblia, cumplimiento de la palabra. Ahora, para terminar, quiero hablar de la restauración de la iglesia. En el paréntesis de la gracia, el Señor está restaurando la iglesia. Comenzó específicamente en el siglo XV, cuando surgió Martín Lutero. Cuando la restauración, cuando se anunció que la salvación no es por obra, sino por fe. Empezó a restaurar la salvación por fe, la justificación por fe. La iglesia empezó a desviarse desde sus inicios. Cuando murieron los apóstoles, se perdió la fe apostólica y empezaron a justificar a la gente por obras. El Señor restauró en el siglo XVIII con John Wesley la santidad.
en el siglo XX, en la era del Espíritu Santo, en los tiempos finales que estamos viviendo, el Señor está restaurando dones y ministerios. El reloj de Dios está sonando para la gentilidad. Cuando sea la iglesia como al principio, se cierra el círculo y se acabó el tiempo de la restauración de la iglesia. Será como en los días de los jueces, una restauración de la espiritualidad. La heredad nuestra no es terrena, al contrario de Israel. Israel tiene una heredad terrenal, la de nosotros es espiritual y es celestial. No como Israel, que le da primero la parte política, material, y después el baño del Espíritu Santo. Cuando se restaure toda la iglesia, cuando el último de los gentiles entre, según el capítulo 11, versículo 25 de Romanos, y Hechos capítulo 15, la iglesia se va para arriba y empieza a temblar el cielo. Estamos en capacidad de mostrar con la Biblia que la iglesia se va matemáticamente antes de que empiecen los juicios. Ahora bien, los que se van a quedar en la gran tribulación, según Apocalipsis capítulo 3, versículo 16 y 17, la iglesia tibia, la iglesia que juega con dos dioses, son los que no son ardientes. Los vivos que se van serán gente restaurada. Los muertos en Cristo serán levantados. El Señor los va a glorificar y también se va con la iglesia en el rapto. Nadie que sea parte de la iglesia se va a quedar. El que se quede no es la iglesia. Se quedó porque no era la iglesia, se quedó porque no era santo, se quedó porque no tembló, porque no tuvo temor. Aunque esté predicando, aunque esté cantando en los altares, aunque esté trepado en el púlpito, aunque esté en las confraternidades, aunque sea el ministro de la iglesia más grande de la ciudad, dirigiendo cultos o tocando algún instrumento. El que es de la iglesia, aunque no haya ni polvo de él en el sepulcro, se reintegra porque Dios sabe dónde está cada molécula del cuerpo del santo que murió. Y se va para arriba. Gloria a Dios. La iglesia es la novia. Y se va completita. Lo que queda abajo es Israel y las naciones. O sea, como la parábola, el campo es el mundo, el tesoro escondido es Israel y la perla escondida es la iglesia. Cuando el Señor compró la perla fue para llevársela. La compró y se la llevó, dice la Biblia. Dice, primero la miró, le gustó, la arregló, la compró y se fue. Regresó para llevársela. O sea, el rapto, el tesoro, no es así. Mateo capítulo 13, versículo 44. Él lo vio y le gustó, el tesoro lo rechazó y entonces dijo, bueno, como no me quieren, lo entierro. Eso está en la Biblia, es una profecía. Lo entierro, me voy y después regreso. Eso habla de lo que va a hacer Dios con Israel. Compro todo el terreno, después lo desentierro. Dejó escondido el tesoro en la tierra y se fue. Eso está hablando de cuando Cristo venga, se lleva a la iglesia la perla, pero el tesoro lo deja. Compró todo el mundo, lo redimió, quitó la maldición y se quedó con todo. Ese es Jesús, ese es Dios. El Señor va a hacer que las naciones que tengan afinidad, óigame, que amen a Israel, sean bendecidas. Será el remanente de naciones que entrarán al reino, los que van a librar, óigame, los que va a librar Dios de alguna manera sobrenaturalmente, y habrá naciones en el milenio, las cuales van a ser gobernadas por Israel. Les guste o no les guste lo que yo estoy hablando, esto es profecía, esto es palabra de Israel. Y para concluir, Dios trabaja para Israel, los va desarrollando, mostrándole su poder. En el desierto, el israelita está aprendiendo lecciones y padece hambre y padece sed. Después de la travesía del Jordán, el trato es diferente. Esa es la vida en el espíritu. Ahora note que las travesías del Mar Rojo y del Jordán son absolutamente sobrenaturales, porque ambos se abren por un poder sobrenatural. Es algo que Dios hace de arriba. El nuevo nacimiento es una experiencia totalmente sobrenatural. No es asunto de una reforma humana, de una metodología humana, ni es cuestión del intelecto. No se aprende.
la travesía del Mar Rojo es nacer de arriba, nacer de nuevo. El río Jordán es